Moisés Wasserman. La, esta discusión comenzó hace unas semanas alrededor de la charla y de la discusión tan animada que tuvimos alrededor de las palabras de Moisés. De tal manera, Moisés, que muchas gracias por acompañarnos otra vez. Y Felipe, como siempre, felices de que estés con nosotros y listos a oírte. Adelante, Felipe. Armando, muchas gracias por la invitación. Cuando escuché la conferencia del profesor Wasserman, me pareció algo que fue muy interesante, la siguiente idea. El profesor Wasserman llega por un camino muy diferente al mío y al de varios investigadores, más o menos como el mismo diagnóstico de lo que le está sucediendo a educación en el país. El diagnóstico es un diagnóstico, digamos, como agridulce en el sentido de que han habido avances importantes, por ejemplo, de cobertura, pero el cuello de botella todavía es el de calidad. Entonces, y un poco la discusión que se planteó en esa reunión con el profesor Wasserman fue que la piedra angular del cambio en calidad necesariamente tiene que pasar por los profesores, y hubo una discusión acerca de cómo se hace esa transformación de los profesores. Entonces, yo llevo ya un tiempo pensando, y ese diagnóstico es un diagnóstico que muchos ya, que es muy claro, o sea, es un diagnóstico claro. Los avances en calidad han sido pocos, si han habido, y es muy difícil hacerlos. Lo que yo voy a decir son cosas de largo plazo, son cosas que no quieren, yo no me voy a meter en el detalle de políticas precisas de qué es lo que está sucediendo coyunturalmente o lo que, sino yo voy a echar un rollo que es un rollo que es mucho más global. Y lo que quiero hacer es un truco que es un poco complicado. El diagnóstico es el mismo, pero yo quiero voltear la discusión de pies a cabeza. Entonces, yo quiero cambiar toda la discusión de cómo se soluciona el problema de calidad de educación del país hacia una discusión que es totalmente diferente que la que tenemos ahora. La discusión que tenemos ahora es, tenemos un problema de calidad, y cómo solucionamos ese problema de calidad es metámosle más recursos al sector público, o intentemos transformar a los maestros, intentemos cambiar la estructura del sistema de incentivos de maestros, etcétera. Ese es como un poco el grueso de la discusión ahora. Y yo lo que quiero hacer con esta charla es cambiar esa discusión, es voltearla y decir, de pronto el enfoque no puede ser ese, sino el enfoque tiene que ser uno muy diferente. Y eso es lo que voy a pretender con esta. Estoy tomando un riesgo en el sentido de que yo, por lo general, el tipo de cosas que hago es muy concreto. Yo tengo un experimento y yo tengo datos, yo sigo los chicos y digo, en comparación a los tratados y los controles, esto es. Acá lo que estoy haciendo es un ejercicio como de mucho más grueso, mucho más de ideas, de votar ideas, y decidí hacerlo después de escuchar al profesor Wasserman. Le puse un correíto a Armando y le dije, Armando, me pareció muy interesante, pero invítenme y seguimos un poco la discusión. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer con esta charla. Quiero probar si ven mi PowerPoint. Sí, Felipe. Sí, sí. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo voy a comenzar con algo que es una historia que algunos de ustedes conocen, y los que no los conocen es una historia fascinante y muy importante. La historia es la siguiente. En 1896, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló que los colegios públicos podían ser segregados por raza, siempre y cuando los recursos fueran similares, bajo el argumento de separados pero iguales. Esos fueron las leyes que se generaron después de la guerra civil, y fue la forma de solucionar el problema de raza. Fue decir, listo, vamos a hacer que las personas negras no sean esclavas, pero vamos a separarlos. En 1954, que es donde comienza la historia que quiero contar,
Hubo un caso que se llama el Brown versus la Junta de Educación. La Corte reversa esa política. ¿Cómo la reversa? Dice que los colegios segregados violaban la cláusula constitucional de protección igual ante la ley. Es decir, que los colegios no estaban dando igualdad ante la ley para unos individuos y para otros. Pero lo que es interesante es que la Corte vio que el problema de inequidad en acceso a calidad, básicamente lo que Serrano estaba, lo que Brown decía era que las personas negras tenían un acceso a calidad muchísimo más baja que las blancas. La Corte vio que el problema de inequidad en la calidad no era de recursos, sino de segregación. Y la Corte Suprema declaró que las instalaciones educativas separadas son intrínsecamente desiguales, por lo que la desegregación en lugar de una redistribución de recursos surgió como el principal, por lo que la desegregación en lugar de una redistribución de recursos surgió como el principal enfoque para garantizar la igualdad de oportunidades educativas para negros y blancos. Entonces, en últimas, la Corte dijo, el problema no es un problema de recursos, es un problema de segregación y lo que tenemos que hacer es desegregar los colegios. Tenemos que hacer que blancos y negros vayan a los mismos colegios. Y la política de segregación se realizó por medio de dos tipos de acciones. Una, reducción de los distritos escolares. Los distritos escolares tienen unas líneas y unas personas van a cierto colegio y otras a otros según esas líneas, y uso de buses que llevaban personas personas negras que vivían en ciertos sitios a los colegios de blancos. La política de residencia y de cambiar la línea de distritos escolares fue muy efectiva en aquellos casos en donde los barrios de negros y barrios de blancos colindaban, y rápidamente cuando se hace la redistribución fue muy rápido que las personas de color pudieran comenzar a ir a los colegios de personas blancas. Esa historia todavía está los efectos de esos cambios todavía están en discusión. Yo no voy a entrar acá a la discusión de cuáles son los efectos de efectivamente decir que el problema no es un problema de recursos, sino es un problema de segregación, y cómo juntar a las personas negras y blancas, qué fue lo que sucedió. Es difícil y requiere, hay muchos artículos que intentan ver cuáles son los efectos. Les voy a mostrar una gráfica que es muy interesante. Esto es en 1940 al 2000. Estos son la brecha de puntajes entre negros y blancos. En 1940 la brecha de puntajes en diversas pruebas era más o menos de 1.25 desviaciones estándares, y hacia el 2000 esa brecha se ha reducido de una forma sustancial, en algunos casos hasta casi 0.6 desviaciones estándares. Todavía existe una brecha, eso es indiscutible, pero la brecha cayó de una forma drástica, y cayó de una forma drástica cuando comenzaron a hacer la unión de los colegios. Entonces, ¿cuál es la relevancia de esto para lo que yo quiero decir? El problema de calidad fue visto como que es un problema de segregación, y hay dos caminos en la solución: o aumentar los recursos de las personas que tienen peor calidad, o eliminar la segregación. Y lo que hizo la Corte es decir, al inicio la solución es que se tiene que eliminar la segregación. Entonces, en ese contexto, con esa historia que les acabo de contar, yo lo que quiero es mostrar unos datos muy sintéticos de qué es lo que está sucediendo en Colombia. Estos datos vienen de PISA del 2018. Yo solamente los pongo es para contar la historia. Yo no me quiero poner en cosas técnicas de la precisión, de exactamente cuál es el punto, de cuál es el puntaje, etc. Yo lo que quiero es mostrar la relación entre tres variables. Uno, la naturaleza jurídica de los colegios, público versus privado.
Una segunda, que es un índice socioeconómico de los estudiantes, que está compuesto por la educación de los padres, por el índice de estatus de la ocupación y por un índice de activos del hogar. Y el tercero es los resultados en las pruebas de matemáticas y lectura. Yo hice el mismo ejercicio con lectura, hice el mismo ejercicio con ciencia y los resultados son básicamente los mismos. ¿Qué vemos con los datos? Lo primero que les voy a mostrar es la distribución de tipo de colegio por el índice socioeconómico. Las barras transparentes son, el índice, son los colegios privados y es el índice socioeconómico de las personas que van a colegios privados. Las barras azules son la distribución de los niños que van a colegios públicos. Entonces, algo que no es ninguna sorpresa para ninguno de nosotros es que los datos de PISA muestran que hay una separación clara y casi que extrema. En un extremo, las personas de ingreso alto van a colegios privados y en el otro extremo, las personas de más bajos recursos van a colegios públicos. Sin embargo, yo quiero que noten una cosa que es importante, que esto me va a servir para después, que es esta zona, que es la zona de la mitad, que es una zona donde hay un traslapo importante de personas que están yendo tanto a colegios públicos como privados. El segundo gráfico que les voy a mostrar es la separación en matemáticas, en los resultados de las pruebas por tipo de colegio, público y privado. La separación es menos clara, pero de todas maneras hay una separación muy importante. Los colegios privados tienen un resultado mucho mayor en promedio que los colegios públicos y hay una zona, por ejemplo, donde los colegios públicos no llegan y hay una zona donde básicamente hay muy pocos colegios privados, pero los existen. Hay una zona, por ejemplo, esta que la calidad es muy baja y que la calidad de los colegios públicos es mejor que la de los privados, en esa zona. Pero la gran proporción de colegios privados tienen una función una densidad muchísimo mayor en los resultados de pruebas de matemáticas. Otra vez, si yo hago esto con ciencia o con lenguaje, da exactamente lo mismo. Esta es la gráfica que ya comienza a ser mucho más interesante y yo creo que da más información. Acá lo que hice fue separar ese índice socioeconómico y estoy presentando los dos extremos. Estoy presentando el cuartil primero de ese índice, que son los más pobres, y el cuartil cuarto, que son los más ricos de ese índice. Y los estoy separando entre colegios públicos y privados. ¿Qué es lo que vemos? Esta línea azul es la línea de las personas de mayores ingresos que están yendo a colegios privados con resultados altos en la prueba. Estos resultados son relativamente altos. Estos resultados son muy similares a lo que podría suceder en países de la OECD. El otro extremo son personas del cuartil más pobre que van a colegios públicos con resultados muy bajos. Y estos resultados son resultados que básicamente son los más bajos de todos los países que entran a PISA. Esto no quiere, o sea, voy a decir un comentario que es casi un pie de página, que es que hay algo que es muy injusto en las pruebas de PISA y es que la participación es voluntaria. Todos los países que entran ahí no son, primero no es todo el mundo y segundo, la gente que entra ahí tiene mucho valor entrar, particularmente si vienen de ingresos medianos o más bajos. De todas maneras, los resultados no son buenos para este tipo de colegios. La otra gráfica, las otras dos gráficas son supremamente interesantes. ¿Qué están diciendo las otras dos gráficas? Están diciendo que para el colegio privado de personas pobres, los resultados son exactamente los mismos, muy similares a los colegios públicos con personas que de mayor ingreso. Entonces,
hay una persona, hay un hogar de mayor ingreso que por alguna decisión decide ir a un colegio público, ese resultado es muy similar al de una persona que por algún motivo, pobre, que por algún motivo decide ir a un colegio privado. Esa zona es una zona que es muy preocupante en términos de educación pública. Finalmente, para hacer el contraste muchísimo más grueso, lo que hago acá es hacer la función acumulativa, la densidad, la función de densidad acumulativa, que básicamente lo que hace es comenzar a acumular todas las proporciones de la población y ver en qué puntaje están. Entonces, tomen por ejemplo este punto. Este punto me dice que el 20% de las poblaciones que van a colegios públicos, y yo separé, yo solamente dejé la muestra de quintiles 2, 3 y 4, o sea, excluí todas las personas más pobres que están yendo a colegios públicos, tienen puntajes más o menos de 325 puntos, mientras que las personas, el 20% de personas que van a un colegio privado del quintil 1 y 2, perdón, del cuartil 1 y 2, los más pobres tienen un puntaje que es mayor. Entonces, repito, lo que muestra esta gráfica es que inclusive si uno está controlando de una forma muy gruesa por el ingreso de las personas, los colegios privados están dominando en todos los puntos de la distribución a los colegios públicos. Entonces, ¿cuál es el equilibrio en el que está el país? El equilibrio es que hay una clara separación por resultados en pruebas estandarizadas, los colegios públicos con menos resultados. Hay una separación importante por ingresos en los extremos, personas de ingresos altos en colegios privados y personas de ingresos bajos en colegios públicos. Y hay los colegios privados dominan a los colegios públicos en términos de resultados de las pruebas, inclusive controlando por ingresos de las personas. Ese es un mal equilibrio y es un equilibrio de alta estratificación con problemas serios de calidad que están afectando a cierto tipo de poblaciones, que son las poblaciones de más bajos ingresos. Entonces, el punto que quiero hacer y cómo cambiar la discusión es que el problema de calidad no es de recursos, de meterle más recursos a los colegios públicos, sino el problema de calidad depende exactamente de esta estratificación tan fuerte que se está dando. ¿Cómo se cambia el equilibrio? Entonces, las pruebas estandarizadas dependen de lo que hacen los colegios, de los insumos de los colegios, de los maestros, de los recursos y de los estudiantes y las familias que van a los colegios. Yo tengo dos extremos. O cambio los insumos del colegio para poder intentar cambiar los resultados en pruebas, o cambio la mezcla de estudiantes y familias para poder cambiar las pruebas. Y lo que ha hecho Colombia es intentar hacer esto. Es intentar de una forma muy fuerte de decir, yo tengo que meter insumos, tengo que meterle recursos. Muchos proponemos, hay que cambiar los insumos de maestros, hay que... Pero esta parte de la estratificación es una parte que digamos que viene como una coda, y es que hay muchos problemas de desigualdad en el sistema. Pero si yo volteo la discusión, yo lo que quiero es decir, ¿qué tal si le metemos al hombro a cambiar esta parte de la ecuación? Y eso es lo que quiero hacer. Entonces, otra vez, los dos mecanismos son o cambiar sustancialmente los colegios públicos o hacer algo para cambiar la estratificación. ¿Cómo cambiar los maestros? O sea, voy a hacer como un pequeño detour porque este no es el objetivo de mi charla. El objetivo de mi charla es precisamente lo otro que voy a discutir, pero voy a decir algo que es, ¿por qué es tan difícil cambiar a los maestros? ¿Por qué intentar cambiar la calidad por cambiar los insumos es tan difícil? Los maestros tienen, digamos, hay dos tipos de maestros, los que son el flujo de maestros, los que están entrando, y el acervo de maestros, los que están en el estanque, los que están ya en el sistema. ¿Qué son los
puntos críticos del flujo de maestros. ¿Cuáles son los puntos? Primero, yo me gradúo de colegio y acá hay un punto crítico y es el tipo de personas que deciden ser maestros. Hay un segundo punto crítico que es el entrenamiento de la carrera del maestro. Y en el acervo de maestros hay dos puntos también, los 3 primeros años del sistema y el maestro en el sistema. Del flujo de maestros, nosotros podemos pensar que hay 3 políticas que son claves: los salarios futuros y perfil salarial, la selección de los futuros profesores y la formación de futuros profesores. Mucho de lo que discutimos acá con la discusión con el profesor Wasserman fue cómo se cambia el contrato, es decir, el estatuto docente, cómo se cambia la selección de los futuros profesores y la formación de futuros profesores. Cambiar esto es muy difícil y cada vez se está volviendo más difícil en el país. El acervo de maestros, los primeros años, la curva de aprendizaje es muy importante y cosas que se pueden hacer muy concretas aquí en los primeros 3 años, como por ejemplo observar a los maestros y decir yo me quedo con los maestros que son buenos y a los otros no les renuevo un contrato, es muy difícil hacerlo. Hacer cosas como incentivos para maestros, la evidencia no está clara. Y tercero, el desarrollo profesional, el desarrollo en la escuela de cómo se hacen esto. Yo creo que acá hay una parte que es muy prometedora, que de pronto dentro de todas estas opciones, la que podrían hacerse de forma más fácil es esta. Pero de cualquier forma, lo que yo estoy arguyendo es que hacer cambios acá es dificilísimo. Entonces, yo me quiero ir por el otro lado. ¿Yo cómo puedo hacer para utilizar activamente colegios para generar ambos tipos de estudiantes? Entonces, un poco la racionalidad, es decir, vamos a hacer colegios que sean, pueden ser colegios de concesión o colegios públicos de muy alta calidad, pero el punto crítico tiene que ser que sean que rompan la separación de ingreso. Entonces tienen que ser colegios que efectivamente reciban tanto a personas de bajos ingresos como a personas de medianos y altos ingresos. Entonces, y todo lo que yo voy a decir se basa bajo la premisa de que lo que es importante es cambiar la segregación. Yo no voy a intentar hacer el problema de calidad de educación, sino yo lo que intento hacer es cambiar el problema de segregación. Yo voy a hablar de las alianzas públicos y privadas porque una forma de hacer esto, una forma, y ya me adelanto rápidamente a la cosa de política, es uno podría generar colegios de concesión o de alianza en zonas de barrios de mediano y alto ingreso y hacer políticas de desplazamiento de personas de bajos ingresos a estos colegios. Y que básicamente el colegio esté recibiendo personas de bajos ingresos y también personas de medianos ingresos. Una forma de hacerlo es a través de alianzas público y privadas. Yo he estudiado mucho el tema de alianzas público-privada. Un marco fácil de entender que es una alianza público-privada es este marco. Yo tengo en un lado el financiamiento y otra la provisión. Y cuando el financiamiento es privado, yo tengo las escuelas privadas. Cuando el financiamiento es público y la provisión es pública, yo tengo las escuelas eminentemente públicas. Pero acá yo tengo una zona en que la provisión puede ser privada y el financiamiento público, y esta es la parte en la que yo quiero meter. ¿Por qué esa parte? Porque básicamente ya he comenzado a haber mucha evidencia que este tipo de colegios pueden ser una solución al problema tanto de mezcla como de calidad. La teoría detrás de por qué hacer una alianza público-privada es muy interesante. Es un ejemplo de contrato incompleto, porque lo que está sucediendo es que
un poco la racionalidad es que el colegio, hay una falla de mercado en el cual el gobierno tiene que intervenir, pero también hay una falla de gobierno en el cual la intervención del gobierno no es subóptima. Entonces, en esa medida, el gobierno puede intervenir y decirle a un privado que provea el servicio. El proveedor de servicio tiene que tener un contrato. Y el problema de esos contratos es que tener contratos completos es casi que imposible. Por lo general, a uno le gustaría tener un contrato que le diga al contratista, yo voy a contratarlo por cierto tipo de calidad. Pero por lo general es difícil medir calidad y segundo, es difícil hacer que ese contrato se cumpla. Si el contrato se basa en matrícula, el número de estudiantes, y el profesor privado es de baja calidad, entonces la escuela privada pierde matrícula, el mercado lo disciplina. Pero si el contrato se basa en la inscripción, el profesor contratará maestros con menos experiencia y menos educación. Nosotros estamos entendiendo mucho mejor cómo son los contratos y eso es lo que la evidencia que ha salido recientemente es la siguiente. Este es un área de investigación mía y que yo le he metido la mano ya desde hace algún tiempo. Estos son nuevas investigaciones en las cuales lo que hacen las investigaciones es medir de forma causal el efecto de alianzas público-privadas. Tenemos, digamos que por institución, yo puedo tener colegios que eran públicos que se convierten a privados o colegios públicos que se generan nuevos, pero se les da un privado. ¿Cuáles son los ejemplos de eso? Por ejemplo, hay un nuevo paper en Liberia de un tipo de charters en lo cual unos colegios que eran públicos se convierten totalmente a privados con una cláusula que mantienen los profesores públicos. Pero todo el resto de cosas cambian. En Bogotá nosotros tenemos un contrato en el cual los colegios son generados nuevos y se les da un privado totalmente. Hay otro tipo de colegios que son colegios privados que antes funcionaban como privados, pero deciden meterse en una PPP, en una Public-Private Partnership. Tenemos evidencia de Uganda y tenemos evidencia de Punjab. Y tenemos otro tipo de alianzas públicos-privadas, los cuales dicen, les vamos a dar incentivos a los privados para generar nuevos colegios. Y tenemos también evidencia en sí. ¿Qué me dicen esos estudios? Lo que me dicen es que todos los estudios están mostrando incrementos importantes en matrícula, en número de estudiantes, e incrementos importantes en pruebas estandarizadas. Entonces, bajo ese esquema, la pregunta que uno se hace es ¿cómo romper el equilibrio que tenemos en Colombia? Y la pregunta no es cómo aumentar la calidad de los colegios públicos, sino la pregunta relevante es cómo eliminar el actual equilibrio de alta segregación de ingresos y tipo de colegio por uno de mayor mezcla. El cambio de paradigma no es que las personas de bajos ingresos tengan acceso a buena educación, es que todas las personas, bajos, medianos y altos ingresos, tengan acceso a educación pública de buena calidad. Dentro de todo este discurso, lo que es importante es romper esa idea que existe muy afianzada en Colombia, de que efectivamente la calidad de educación pública es muy baja y cuando ese ideario existe, es muy difícil intentar mover personas de medianos ingresos y altos ingresos al sistema. Entonces, todo el punto crítico es convencer a las familias de medianos a altos ingresos de acceder a educación pública de alta calidad. Ese es un tema que a Santiago Montenegro le llama mucho la atención de cómo se genera la información para hacer eso. Y voy a decir 3 ideas al respecto. Entonces, la respuesta concreta de política es generar una fuente disruptiva del equilibrio. Primero, en zonas de las ciudades, voy a discutir después qué implicación tiene esto. En zonas de las ciudades con buen acceso de familias de mediano y alto ingreso,
generar colegios públicos de excelente calidad, o bien sea de concesiones, o bien sean colegios puramente públicos con excelente infraestructura y con los mejores profesores. Generar un mecanismo para que efectivamente hacer que los profesores buenos del sector público, que los existen, no son pocos, existen, vayan a enseñar a estos colegios. Y que un porcentaje alto de los cupos sea destinado a personas de bajos ingresos y que esas personas que tengan también acceso rápido a través de buses o que estén en zonas críticas en los cuales yo pueda crearlo en un barrio de ingresos medios, pero que aledañamente haya un barrio de ingresos bajos. Y generar información amplia y conectar con las familias de medianos y altos ingresos para motivarlos a ir a este colegio. La evidencia de información y de cómo el vector de información cambia las decisiones de las familias está creciendo y esa es un área activa de mi investigación y de varias personas. Y básicamente lo que está mostrando esa área es que una vez uno comience a dar información veraz del sistema, las familias cambian las decisiones que están haciendo. Pero uno tiene que tener buenos colegios. O sea, yo no puedo decirle a una familia vaya a un colegio público si el colegio público no tiene buena calidad. Yo lo que sí le puedo decir a la familia es, mire, estamos generando los mejores colegios públicos, vaya a ese colegio. Y lo segundo, la segunda parte de la propuesta, es generar un sistema de colegios hermanos. Que el colegio de Concepción o este colegio público, eminentemente público muy bueno, sea emparejado con un colegio público cercano, en el cual sucedan varias cosas. Primero, rotación de profesores. Segundo, rotación de estudiantes, cursos que tomen juntos. Y tercero, generar sistemas de aprendizajes entre profesores. Generar todo el sistema de aprendizajes en los colegios es muy interno, es muy de qué es lo que hace el colegio. Hay redes de profesores, pero lo que intentaría esta propuesta es generar un emparejamiento entre el colegio público cercano y el colegio público y el colegio de concesión o colegio público de muy buena calidad. ¿Qué espera uno que suceda con esto? Lo que uno espera es que haya que el equilibrio del sistema comience a romperse, que el equilibrio del sistema en términos de que las familias se autoseleccionen los dos tipos de colegio comience a romperse. Cuando nosotros comenzamos a pensar que pueden existir esta mezcla de individuos de bajos ingresos, medianos ingresos e inclusive altos ingresos, ahí es cuando comienza a haber la transformación del sistema. Ahí el problema de calidad, todos los estudios muestran que las personas de bajos ingresos que comienzan a estar estudiando con personas de altos ingresos, inmediatamente el puntaje de esas personas empieza a estandarizar sube. También, ciertamente, es un problema de acceso a recursos. Y lo que hace también esta propuesta es intentar decir cómo aumentar el acceso a recursos que son calidad de profesores, que son infraestructura, de las personas de más bajos ingresos. Pero el punto sí es aumentar disminuir la segregación en estos colegios. Yo quiero dejar acá para tener una discusión, tenemos más o menos como unos 20 minutos de discusión más o menos, y eso es lo que quería contarles. Yo lo que pienso es que tenemos que comenzar a pensar el problema de una forma diferente. El problema de calidad de educación es el problema de la alta segregación que está en el sistema. Cuando uno piensa en esos términos, lo que uno tiene que pensar es cómo romper la segregación. No es cómo voy a aumentar los recursos a los colegios públicos, que básicamente, si hacemos esa política, básicamente lo que vamos a hacer es seguir con la misma segregación, seguir con el mismo equilibrio, y los potenciales cambios que puedan existir son relativamente bajos. Entonces, termino acá y quiero abrir la discusión. Muchas gracias, Felipe. Muy, muy interesante, una propuesta que nos va a hacer pensar y discutir mucho. Quiero invitar a los asistentes, sobre todo los invitados, las personas
interesadas y conocedoras de la educación que participen, que por favor levanten la mano para pedir la palabra. Hernando Zuleta. Hernando Zuleta. Y luego Eduardo Lora. Yo no lo veo. Ah, sí. Hernando Zuleta primero y después Eduardo Lora. Nano, adelante. Ok, gracias, Armando. Muchas gracias, Felipe, por la charla, como siempre, muy, muy informativa. Entonces tengo un montón de preguntas, todas del ego en temas de educación. La primera es si existe, si alguien ha hecho el ejercicio de descomponer la diferencia en resultados de pruebas PISA por determinantes. Es decir, usted aquí dice, mire, centrémonos en el problema de la segregación. Digamos, habló también del problema de la calidad de los maestros, etcétera. La pregunta es, podemos decir, mire, mejorando los maestros, mejoramos el tanto por ciento, mejorando segregación, mejoramos el tanto por ciento. La segunda pregunta es, entiendo lo de los colegios hermanos, me parece una idea fabulosa. ¿Eso existe en alguna parte? ¿Ha habido evaluaciones, aunque sea de estudios de caso? Y bueno, este es un poco más general y es, me parece que hay como una pregunta anterior que es cómo solucionar el problema de segregación geográfica en las ciudades. Y eso está relacionado con un paper que ya no me acuerdo la autora, que fue una candidata en el Joe Market, que hablaba de un experimento de reducir segregación en colegios públicos y decía que había un gran problema de desplazamiento, es decir, que a pesar de que se diera la posibilidad de que cualquiera fuera a cualquier colegio, las madres o los padres decidían no llevar sus hijos a los mejores colegios cuando vea costos de desplazamiento muy altos, en particular para los pequeños. Entonces, un poco para ver cómo encaja o cómo entra este problema en la propuesta. Y la última pregunta es, ¿cómo sabemos que es más eficiente esta política de colegios hermanos que simplemente una política de becas, digamos, de becas amplias, que incluyen no solo lo beca usted para el mejor colegio o para el colegio, los colegios privados, sino, qué sé yo, le garantizo el transporte, etcétera, etcétera? Esas son todas las preguntas. Gracias. Pequeñiticas, Nano. Listo, comienzo con... Tengo varias cosas que puedo decir a las preguntas, me parecen muy interesantes. Primero, la descomposición por los dos determinantes. Una de las cosas más interesantes que sucedió en 1966 en Estados Unidos fue un reporte que se llama el Coleman Report, que lo que intentó fue medir en la producción de test, de pruebas, cuál era el peso de los hogares y cuál era el peso de los colegios. El peso de los hogares tiene mucho que ver con este problema de segregación, porque cuando uno tiene hogares de cierto tipo, genera cierto tipo de resultados. Entonces, ese reporte lo que muestra es una cosa muy impresionante. Ese reporte muestra que el peso de los hogares era muchísimo mayor que el peso de los insumos de los colegios. Entonces, parte de la discusión que también se dio en Estados Unidos fue basado en eso, fue basado en decir, yo tengo un problema de segregación y el problema no es de meterle más recursos a los colegios porque el peso de los recursos del colegio va a tener poco efecto sobre las pruebas y el peso de los hogares tiene muchísimo peso. Entonces, parte de lo que sucedió desde 1966 con este reporte es uno de los campos más importantes de lo que yo estudio es la idea de cómo hacer una estimación de una función de producción de educación, y eso viene del Coleman Report. Ese reporte ha tenido algunos cambios, las mediciones son mejores, los datos son mejores. De todas maneras, el peso de los hogares sigue siendo muy alto. No creemos que es lo que dijo el Coleman Report, que era 25 versus 75%, sino ya creemos que el peso es muy importante y que hay algunos insumos que son fundamentales.
en el colegio, que si uno los puede cambiar, uno de pronto tiene mucho impacto. Eso me lleva al problema de si es la política más eficiente es generar becas o no. Y digamos que yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Con las políticas de becas, digamos vouchers, por ejemplo, el problema de segregación no se va a solucionar. El problema de segregación se va a hacer mucho más agudo porque existe evidencia muy clara de que vouchers generalizados lo que van a hacer es una mayor segregación del sistema. La evidencia de uno de los economistas más importantes de Latinoamérica trabajando en educación, de Miguel Urquiola, muestra que lo que sucedió en Chile fue que si acaso sucedió algo fue una gran segregación gracias a vouchers. Entonces, digamos que si yo quiero volver a poner la discusión de una forma diferente, yo lo que pienso es que lo que es importante es enfocarse en cómo romper la segregación y nosotros tenemos algo de evidencia importante que dice que vouchers generan mayor segregación. La segunda pregunta de Colegios Hermanos, si hay algún estudio de caso, la respuesta es no. Y esta es una idea que yo llevo intentando pensarla desde hace ya un rato. No hay evidencia de colegios hermanos. Los colegios de concesión, curiosamente, tienen colegios hermanos. Los colegios de concesión, un colegio como el, qué sé yo, el Moderno, que tiene un colegio de concesión, tiene algo de esa idea de tener los colegios hermanos. Sin embargo, están tan separados geográficamente que no es concreto cómo se hace esta cosa de mezclar las clases. Es un poco más difícil, pero los colegios de concesión tienen algo de los colegios hermanos que es muy interesante. Y en el último punto de segregación geográfica, ese es un punto que es muy importante. En Estados Unidos, como les dije, hay dos tipos de políticas que la política de desegregación indujo dos tipos de cosas. Una política de buses y dos, una política de redistribución de los distritos. La política de redistribución del distrito lo que hizo fue, hay una línea y las personas negras van a este colegio, las personas blancas acá, la línea se deshace y barrios que estaban colidiando podían rápidamente, personas negras y geográficamente cercanas, personas negras podían ir rápidamente a los colegios públicos. Entonces, de blancos. Entonces, parte de la propuesta es, los colegios de concesión en Bogotá, por ejemplo, fueron diseñados en zonas donde no había oferta educativa y zonas de muy bajos ingresos. O sea, los primeros 23 colegios de concesión fueron diseñados a zonas de muy bajos ingresos. La propuesta es diferente. La propuesta es, oiga, hagamos un colegio charter, un colegio de concesión de muy buena calidad, que lo pongamos en Chapinero, que lo pongamos en Suba, en sitio donde básicamente tenga acceso a las personas que tienen muy buenos, altos ingresos y personas que tengan bajos ingresos. Entonces, ciertamente el problema de geografía es importante y ese es uno de los puntos que yo creo que tenemos que pensar más seriamente. Estos colegios tienen que estar en zonas donde puedan llegarle todos. O sea, no pueden ser los colegios que están en Ciudad Bolívar, una persona de mediano ingreso o de alto ingreso nunca se va a desplazar hasta Ciudad Bolívar a ese colegio. Entonces tenemos que pensar estratégicamente, geográficamente, cómo hacerlo. Y ciertamente el problema de movilización es importante, pero Nano, los datos de Colombia están diciendo que de cualquier forma hay una gran inversión en movilización, o sea, las familias le meten dinero a movilizar a sus hijos y hijas para llegar a un colegio que queda distante. Entonces, de todas maneras, los datos en Colombia están mostrando que el problema de movilización existe, inclusive ahora con una alta segregación. Entonces,
Digamos que yo lo que le diría es un problema importante, pero la respuesta es, pongamos los colegios donde tengan acceso fácil, todos los niveles de ingresos, pero segundo, pongámosles estratégica para que la movilización sea mucho más baja. Gracias, Felipe. Eduardo Lora y después la ministra de Educación. Eduardo, adelante. Gracias, Santiago. Bueno, pues esto me parece interesantísimo, Felipe. Yo creo que es una propuesta que realmente nos hace pensar. Y aquí hay mucho material para reflexionar. Precisamente mi primer comentario era sobre este punto de la movilidad. Yo creo que una cosa que uno tiene que pensar en esta propuesta es cuáles son, digamos, como los incentivos para las clases medias y altas para que sus chicos vayan a este tipo de colegios. Y creo que las hay, porque precisamente las familias de clase media, alta y alta, pues pagan fortunas enormes en colegios que no siempre son de buena calidad. Y además los chicos tienen que gastar 3, 4 horas montados en un bus. Entonces, realmente, si uno logra ubicar estos colegios, como usted dice, donde puedan ser accesibles para familias de distintas clases sociales y son de buena calidad, claro que van a tener acogida entre las clases medias y altas, porque muchas están muy agobiadas y los niños están realmente, viven agotados, muchos niños que estudian en colegios privados pues por el transporte. Entonces, es un punto muy interesante para pensar. Y eso me lleva a otra cosa, y es que yo creo que el diseño de este tipo de colegios hay que dejarle espacio a la innovación. Yo no me preocuparía tanto como Nano en que qué es lo más, ¿no? ¿Qué es el modelo óptimo? No, 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 esos son preguntas teóricas. Yo creo que hay que dejar innovar y las ideas que yo creo que trae Felipe son muy buenas para pensar en distintas innovaciones y hay que estimular la innovación y posiblemente estimular la innovación es dejar que distintas ciudades hagan cosas distintas. Lo cual puede ser muy bueno porque puede involucrar, y yo creo que sería lo ideal, involucrar a las comunidades de distintas ciudades. Esto no puede ser una cosa liderada solamente por la alcaldía o la gobernación, etcétera, sino que es algo que tiene que estar de la mano del sector privado. Y uno pues puede pensar fácilmente que en Medellín pues va a haber un gran involucramiento de las élites en que esto funcione, etcétera. Entonces, yo sí creo que ahí, digamos, me parece que es clave abrirle el espacio a la innovación y obviamente ir midiendo y experimentando, y midiendo lo que se está experimentando y que haya una cierta competencia, precisamente. Eso es una cosa fundamental para que de aquí puedan salir modelos buenos y modelos que seguramente tendrán que ser distintos en una ciudad y en otra. No tienen por qué ser los mismos, entre otras porque las conformaciones geográficas y la segregación de las ciudades hay ciudades con patrones de segregación muy distintas unas de otras. Precisamente sobre este tema está trabajando Juan Carlos Duque con los censo, produciendo unos mapas de segregación educativa y de muchas otras variables, pero de segregación educativa a un nivel súper detallado del bloque censal, que le puede uno mostrar pues las grandes diferencias que hay en los patrones de segregación educativa y ayudarle a tomar decisiones sobre esto. Entonces, yo creo que aquí hay un campo enorme, esto me parece que es una idea muy linda. Mi pregunta es la misma que le hice al profesor Wasserman. ¿Y FECODE qué? Pues porque obviamente sabemos que cualquier cosa que se quiera hacer va a tener la resistencia de FECODE. O sea, ya me imagino a FECODE llamando a un paro nacional contra la privatización de la educación, ¿no? Y este tipo de cosas. O sea, y FECODE pues ha logrado acabar con muchos de los proyectos innovadores. Entonces, ¿cuál es la estrategia frente a FECODE? ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Muy bien. Eduardo, ciertamente cuando yo estaba pensando en esta propuesta, también estaba pensando en los mismos puntos que usted está haciendo, por ejemplo, de incentivos a clases medias y altas. Si uno les da una buena opción, si uno les da una opción cercana a la casa de ellos, si uno les da, yo creo que uno puede mover eso. Yo creo que uno sí puede mover el debate. Hay que dar información. Parte de crítica es cómo dar la información a un hogar de mediano ingreso y decirle, oiga, en vez de estar pagando un dineral en un colegio que
venga y esté en este colegio público que es o concesión o colegio eminentemente público con la mejor infraestructura, con los mejores profesores, etcétera, venga y quédese con nosotros. Yo creo que incentivos, y yo creo que parte de lo que yo estaba pensando es, hombre, esto puede resultar, o sea, de las pocas veces que yo veo política que yo digo, resultar. Estoy totalmente de acuerdo con lo de diseño de innovación. Un punto que es súper interesante, Eduardo, es todo esto está enmarcado en la teoría incompleta de contratos que Hart ganó el premio Nobel hace un par de años en esta. Y el problema básico es cómo generar los contratos para que haya la suficiente innovación, pero que no haya caída en calidad. O sea, digamos, yo le puedo dar un contrato de una alianza público-privada a un privado y el privado puede tener incentivos de decir, yo voy a tener una innovación mínima, menor calidad, porque me están pagando por ejemplo, por estudiante. Entonces, ¿cómo generar el contrato? Es un problema técnico que es importante y que la capacidad técnica de cada ciudad es diferente. Entonces, también ahí hay un punto que pensar. Y eso me lleva al tercer comentario de, esta es una propuesta que va a ser disruptiva si se puede hacer en ciudades. Yo no, digamos que, y acá me meto un poco a la literatura de charters en Estados Unidos. Los colegios charters, parte de los colegios, hay algunos colegios charters que dicen, yo voy a ser el mejor colegio de la ciudad, y los ponen en sitios y las familias de medianos ingresos, intentan ir allá, las personas de bajos ingresos intentan ir allá, y el colegio charter funciona en ciudades. Cuando no hay competencia, cuando el colegio charter llega a un pueblito único en mitad de Minnesota o de donde sea, en un pueblo chiquito, ese colegio charter no es bueno. Pero cuando yo tengo una oferta clara y oferta de buena calidad en ciudades, esos colegios son buenos y el incentivo de innovación puede ser alto. Entonces, esta propuesta es una propuesta disruptiva en ciudades y si uno puede hacer algo a escala en ciudad, yo pienso que puede comenzar a mover las ruedas de la cosa. ¿FECODE qué, Eduardo? Yo creo que, digamos que, primero, yo creo que FECODE perdió la pelea con los colegios de concesión. Yo no sé si estoy viendo algo muy avanzado o no, pero FECODE intentó desmontarlos, FECODE ha sido y no los ha podido hacer. ¿Por qué? Porque las familias le salieron a las calles. Entonces, digamos que ya tenemos un proceso en el cual ya ha habido transformaciones en la ciudad que uno puede hacer eso. Entonces, FECODE FECODE siempre va a ser el riesgo, pero ciertamente uno de los puntos que yo estaba pensando es que FECODE puede molestar mucho más si uno les dice voy a hacer un cambio en el estatuto docente, que si uno les dice voy a hacer colegios de concesión en ciertas zonas o voy a hacer colegios públicos de muy buena calidad y le voy a invitar a los nuevos profesores a que trabajen en sus colegios públicos. Muy bien. Ministra, adelante. Muchas gracias, doctor Montenegro, Felipe, muy interesante la presentación y un saludo a todos. Algunos comentarios, Felipe, que traigo con respecto a esta propuesta que me parece muy interesante. Lo primero de ello, cuando tú mencionas de la vía para no necesariamente solo abordarlo con la política de calidad y el incremento de recursos, sino centrarnos en reducir la segregación y la estratificación, yo te diría que tiene varios elementos que uno podía aplicar en ciudades y que hemos visto y tuvimos la experiencia en el caso de Bogotá con el alcalde Peñalosa en su momento, de ponerlos a funcionar y se están viendo cosas interesantes. Primero de ellos es lo que tú mencionas como estratificación o segregación, pues está totalmente relacionado también al capital social. Cuando me refiero al capital social tiene que ver con un tema de democratización de espacios de recreación, cultura y demás, que no solamente pues estén en ciertos puntos de la ciudad, sino que parte del desarrollo, los colegios puedan estar rodeados de espacios complementarios
que de cierta forma permitan superar ese rezago por el nivel intelectual o el nivel de formación que tienen sus padres. Es un tema no menor ahora que las ciudades y que se invierten en espacios de infraestructura educativa y espacios de muy buena calidad de infraestructura educativa. Yo creo que uno puede unir ese tema en torno a capital social con los POTs, que son los planes de ordenamiento territorial, porque muchas de las cosas que mencionas que serían ideales posicionando en ciertas localidades para lograr que haya una combinación de jóvenes y niños de estratos 1, 2, 3, 4, tienen que ver con lo que los POTs de las ciudades tienen disponible como suelo para construir infraestructura educativa. Yo creo que es una muy buena idea y no debe ir sola de lo otro que te menciono, que lo que era siempre muy insistente el alcalde a la hora de hacer la planeación de parques, bibliotecas, centros de innovación y demás, que pueden complementar, digamos, parte de esa rezago o esa diferencia que puede haber entre un niño de estos colegios públicos y lo que normalmente tiene un niño de estrato socioeconómico alto en un colegio privado. El segundo elemento que mencionaría, además de capital social, es entornos escolares. Hicimos un ejercicio muy interesante con la Universidad de los Andes en su momento, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad de Bogotá, entendiendo también que no solo es el tema de capital social y cultural, sino también tiene que ver con un tema de zonas donde se presentan afectaciones fuertes de violencia, consumos de sustancias psicoactivas y demás, y qué pasaba cuando identificábamos cuáles eran esas zonas, interveníamos conjuntamente con seguridad y comenzábamos a cambiar las relaciones de padres de familia, de directivos, la oferta de jornada complementaria, el trabajo en competencias socioemocionales, 100 colegios dirigidos a la reducción de la deserción, garantizando jornadas pues más completas en procura de aprendizajes, y los resultados de ese estudio con los Andes fueron muy positivos, generando una categoría de escuelas resilientes, que también es interesante porque si tú al final quieres sumar impactos en calidad, por la vía que mencionas, que es bien importante, de reducción de segregación, no puedes olvidar también este elemento, menos en un país como Colombia, y obviamente pues va cambiando y perdiendo de ciudades y del tema de ruralidad, donde tenemos amenazas básicamente del tema de reclutamiento forzado. Son elementos que hay que ponerlos para que sumen en la calidad. Un tercero que mencionaría sería educación de adultos, porque definitivamente el nivel educativo de los miembros de la familia responsable de este niño y joven, pues influye muchísimo, y a veces creemos, digamos, que como el tema de alfabetización lo damos por hecho, que no está hecho, tenemos que complementar los planes de acceso y búsqueda activa siempre también con una propuesta educativa en la medida de lo posible para los padres de esos núcleos familiares. Y finalmente los que tú llamas asociaciones público-privadas o colegios en concesión que mencionaste y que, como sabes, trabajó en su momento la doctora Cecilia María, y luego me tocó a mí no solamente renovar los colegios que había, sino generar pues un número adicional de colegios por concesión, hoy llamado prestación del servicio educativo. Yo creo que este componente por ciudades, como decía el doctor Lora, puede ser muy interesante. Varia información que me parece buena de actualizar es: la actual normatividad lo permite. FECODE, evidentemente, como lo dijo Felipe, no ha logrado que esto ni se prohíba ni no se pueda hacer. Cuando tuvimos la lucha reciente en el año 2018 en Bogotá para incrementarlos, pues hubo muchos argumentos de evaluaciones de impacto de las instituciones educativas, de vinculación de los padres, de las comunidades, en fin, mucha argumentación más allá de simplemente un tema ideológico que se impuso sobre un rechazo, donde normalmente ellos tienen estos espacios. Y el argumento también fue, y que puede ser el argumento interesante para seguirlo trabajando por ciudades, que son como escenarios de innovación dentro del modelo educativo público o estatal, que son como se manejan tal vez en algunos casos en el modelo en Inglaterra, donde hay un porcentaje de las instituciones que tienen esa flexibilidad que dan los colegios por concesión para el trabajo que tú mencionas en red de maestros, de estudiantes, e incluimos, tú hiciste énfasis en que para hacer estos escenarios de innovación es muy importante como la estructuración misma del contrato, y evidentemente así lo es. A estos segundos contratos se le hicieron modificaciones y seguramente habrá muchas más que se le puedan hacer, porque lo que daba la evaluación de los primeros colegios tenía que ver que definitivamente en algunos casos el salario de los maestros y las horas de contratación y el porcentaje de contratación no conducía tampoco a que se contrataran necesariamente los mejores colegios en los ejercicios de concesión. Recordemos que tenemos muy presente el caso de Bogotá, que ha sido un caso muy positivo,
pero en otras ciudades del país se iniciaron colegios por concesión, no todas con los mismos estándares, entonces vinculando a veces a proveedores de lo que se denomina como educación contratada, que no son de la mejor calidad. Entonces definitivamente en los contratos hay una posibilidad. Nosotros abrimos, Felipe, en esos contratos a 10 años el trabajo en red en la localidad donde estaba situado el colegio por concesión. Definitivamente, pues tú haces un comentario que depende de la zona en la que esté, y evidentemente los que se crearon, que eran colegios construidos nuevos, fueron Ciudad Bolívar, Usme y Bosa. Definitivamente había que combinar otras localidades para lograr, como tú dices, poder vincular niños y jóvenes de diferentes estratos socioeconómicos y generar esta apuesta positiva por la calidad. Y finalmente, hacer un comentario de la otra vía. O sea, esta vía es supremamente interesante, tiene varios elementos además de los colegios por APPs. Contarles que las APPs pueden ser para el funcionamiento, pero también para la construcción de colegios, para mantenerlos y garantizar como alimentación, transporte y demás en muy buenas condiciones. Teníamos estructurados para 2 ciudades el proceso, pero con las condiciones de la pandemia se afectó la capacidad de endeudamiento de estas 2 ciudades. El proceso está, digámoslo allí, que diseñado para mirar también o experimentar con esta figura de APPs, no solo en el funcionamiento, sino en la construcción y mantenimiento de los colegios. Y la otra vía, que es la calidad, y que mencionaba muy bien en esa otra reunión, pues el doctor Wasserman, que lo conoce bastante bien. Yo creo que también hay que combinar con acciones de esa índole, pues que claramente no son temas sencillos, como dice Felipe, que tienen que ver con el estatuto y de las 3 variables que Felipe mencionó. Salario. A la fecha, desde el 2014 hasta hoy, a los maestros se les incrementó 17 puntos porcentuales adicional al incremento de cualquier empleado público. Si ustedes recuerdan el estudio del doctor Perry, de Isabel Segovia sobre excelencia docente, allí se estimaba una diferencia pues en el salario con otras profesiones que iba orientada a garantizar como la dignificación y la mejora salarial. Estos eran 16 puntos, ya vamos en 17. Entonces, digamos, ha habido un incremento, no necesariamente se ha compasado con todo el proceso de evaluación. Con el doctor Wasserman lo hemos discutido mucho, porque la evaluación, si bien integró en, como la definieron en el 2014, varios elementos, se quedó consagrada en un carácter formativo y lamentablemente en un video. Y la evaluación no puede ser solamente formativa, sino donde hay inversión de recursos públicos y de importancia de la calidad de aprendizajes, pues tiene que ir más ligada a temas de calidad y aprendizaje en aula. Entonces ahí hay un gran trabajo por hacer, que definitivamente es muy importante hacerlo. Y lo mismo en los 2 temas que mencionó Felipe, de desarrollo profesional y formación de futuros profesores, donde pues Colombia tiene un problema y una reforma que se aprobó en el año 2017, si no me equivoco, que hace que los maestros trabajen hasta los 70 años, más que los obliga, les da la posibilidad. Y esto lo menciono porque ahí también hay un núcleo de oportunidades, si esto pudiera cambiar, porque se renovaría un número importante también de talento joven, formado, acompañado en esta red de tutorías, que también es interesante como otro elemento que podría sumar. Dejo acá la intervención, y Felipe, mil gracias y súper interesante acá escuchando los demás comentarios. Felipe, antes de que contestes, ¿podrías por favor dejar de compartir pantalla para que te podamos ver de... Gracias. Pensé que había dejado de compartir. Stop share. No restricciones. Listo, Felipe, gracias. Llevo dictando clase con Zoom desde hace 1 año y todavía no sé cómo manejarlo. Ministra, muchas gracias. Muy interesante lo que nos cuenta. Yo voy a tomar como un grupo, una idea que es la que yo pienso que es la gruesa de la presentación, que es la siguiente, y es, si la idea es no pensar tanto en decir voy a cambiar la calidad de la educación pública, sino voy a cambiar la segregación de los colegios públicos, voy a cambiar la mezcla de colegios públicos. En esa medida, geográficamente es clave dónde poner estos colegios. Y poner estos colegios, yo me imagino que si uno los pone en sitios estratégicos, esos colegios van a tener acceso en esos sitios van a tener acceso a lo que se llama el capital social del entorno.
y van a tener acceso a de pronto el capital de seguridad es mucho mejor, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que un poco voltear la torta es decir, si yo no, si Mahoma no llega a la montaña, llevar montaña de Mahoma en el sentido de que es clarísimo que un poco la idea es que estos niños lleguen a otros sitios donde el capital social está, donde las condiciones de seguridad estén, donde efectivamente tengan la exposición a colegios, a familias diferentes a las que ellos están. Pero yo pienso que los elementos que usted está diciendo son claves. El elemento de capital social, de entornos escolares es fundamental. Una anécdota que es muy impresionante es, yo he visitado muchos colegios de concesión, me gusta mucho, la gran mayoría son muy buenos, y en uno de los colegios de concesión, una de las cosas que la rectora decía con más orgullo es que la zona donde el colegio operaba era básicamente una olla de consumo de drogas, pero que cuando el colegio llegó, cambió totalmente la dinámica del entorno del colegio, porque los padres comenzaron a meterse en el colegio, porque básicamente comenzó y cambió todo el entorno del colegio. Entonces, también parte de esta idea del entorno, el entorno es endógeno a lo que está haciendo el colegio y yo creo que también por eso es que la posibilidad de éxito de estos colegios es mucho mayor. Lo de la actual normatividad lo permite, yo estoy totalmente de acuerdo, es que yo pienso que esta pelea la perdió FECODE. Entonces, dada que es una pelea que es un low hanging fruit, démosla y si uno puede decir, oiga, generemos, dado la organización de la ciudad, si podemos generar estos colegios en puntos estratégicos, no ponerlo en Ciudad Bolívar, porque ahí no le va a llegar el niño de ingresos medios, sino ponerlo, yo dije 2 ejemplos, en Chapinero y Suba, pero que yo conozco a Bogotá más o menos, y ciertamente uno sí puede pensar en ciertos puntos estratégicos donde ponerlo. Es un problema que es de cada ciudad y yo creo que el problema tiene que ser descentralizado y cada ciudad tiene que pensar cómo se hace eso. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Eduardo de que el problema de la focalización debe ser local el problema de segregación es muy idiosincrático de cada ciudad. Pero ministra, otra vez, muchas gracias por los comentarios y yo creo, o sea, como siempre, yo creo que están muy alineados lo que están intentando hacer con lo que yo creo que la investigación de punta está pensando que se debe hacer. Gracias, Felipe. Moisés Wasserman, adelante. Gracias, muchas gracias, Felipe. Es muy interesante y realmente me parece que es el de explorar posibles vías diferentes. Un par de observaciones. Bueno, la primera es más una pequeña observación como sugerencia, es que cuando se habla de colegios privados, se está hablando de un universo enorme, extraordinariamente heterogéneo. Y entonces es muy posible que si hicieran una discriminación, encontrarían hallazgos muy interesantes para entender lo que está sucediendo, porque evidentemente alguien de estrato 1 y 2 no manda a sus hijos a Nueva Granada, que cuesta más que los Andes, sino que lo manda a colegios locales sumamente malos. Yo tengo la experiencia de tratar de convencer a una persona que no mande a sus hijos a un mal colegio privado, sino que los mande al bueno público del barrio. Y es muy difícil. Y la respuesta, y yo creo que eso es indicativo de lo siguiente que quiero decir, la respuesta es que yo los mando al colegio privado porque quiero que sean alguien. Esa fue la respuesta. Y eso lo que me indica es, bueno, yo creo que la desegregación tiene además un
valor moral supremamente importante y también tiene un valor para la sociedad futura que todos aspiramos que sea una sociedad desegregada. La pregunta que me hago es la dificultad para lograrlo. Es decir, casi que es un cambio social tan supremamente radical que posiblemente sea tan grande la dificultad que uno se pregunta qué viene primero, si los colegios desegregados o la sociedad desegregada que va a generar colegios, ¿no? Que es, pues que también es una cuestión de evaluación de dificultades. Ahora, un punto que está relacionado con lo anterior, el estudio que hizo Rocío Londoño con los maestros de Bogotá hace algunos años, uno de los puntos que a mí más me impresionó, yo creo que lo mencioné aquel día, es que la mayoría de los maestros manifestaron de los maestros de los colegios públicos manifestaron que ellos quieren mandar y mandan a sus hijos a los colegios privados. Y eso está indicando, eso lo veo también con mis compañeros de la Universidad Nacional. La mayoría de los compañeros de mi generación de la Universidad Nacional estudiaron en colegios públicos y no creo que haya ni uno solo que haya mandado a sus hijos a colegio público. Universidad pública. Es más, son muy excepcionales los que lo mandan a la universidad pública. Y la razón es porque la decisión de educación no es únicamente la calidad de la institución. Hay otros componentes sociales y culturales que intervienen en eso. Y pues no hay necesidad aquí de decirlo, perdón, con más detalle, pero es muy evidente que el salario de ingreso de un egresado de una universidad privada de prestigio es mucho más alto que el salario de ingreso de una universidad pública de prestigio, ¿no? En la universidad. Y en los colegios, lo que me dijo a mí esa persona que traté de convencer, la gente siente que lo privado es superior a lo público y es una consideración más palpable, digamos, para la gente que lo que es una evaluación de calidad de una institución, ¿no? Entonces, no, esas son observaciones, por supuesto que me parece que es una aproximación muy interesante y que valdría mucho la pena seguir analizando y pensando. Profesor Wasserman, muchas gracias. Déjeme comienzo con una parte de la historia que de pronto usted conoce y que algunos de ustedes conocen. Cuando sucedió lo de Estados Unidos, la Brown versus la Junta en 1954, la sociedad americana se pegó un tramacazo fuertísimo, porque es que la sociedad casi se fractura, porque básicamente hubo gente que se opuso claramente a que las personas negras llegaran a sus colegios. Pero igualmente hubo algunos colegios en que lo recibieron y que efectivamente comenzó a mover rápidamente la sociedad hacia un equilibrio de desegregación. Yo sé lo que usted me está diciendo. Yo ciertamente, cuando yo digo cambiar la discusión patas arriba es, hombre, comencemos a pensar no en el problema de calidad de educación, sino el problema de segregación y cómo desegregar. Sé que la pelea es de cuesta arriba porque hay normas sociales y hay ideas, imaginarios sociales que lo que hacen es decir, primero, los colegios privados son mejores y segundo, un problema muy serio de la educación de Colombia es que los colegios funcionan como clubes. Yo envío a mi hijo a ese colegio porque yo sé
el tipo de personas que van a ese colegio y yo quiero que mi hijo sea amigo del tipo de esas personas. Pero estoy totalmente seguro de que la sociedad hay personas y que socialmente podemos comenzar a cambiar la discusión. Cambiar la discusión a decir, hombre, su niño de clase media va a tener muchas ganancias si va a ir al mismo salón de clase del compañero con hijo de un hogar de bajos ingresos. Va a tener muchas ganancias en muchos aspectos. ¿Cómo convencerlos? Otra vez, yo creo que hay incentivos. Como dijo Eduardo, yo creo que hay incentivos. Yo creo que la clase media del país está a un punto muy límite, tal como lo estamos viendo ahora en lo que ha sucedido recientemente. Y es un punto en el cual la clase media, primero, está en el límite de ingresos y segundo, necesita soluciones a problemas muy concretos. Entonces, yo creo que hay un espacio para decirle a una familia, decirle, mire, vamos a hacer un colegio público que por concesión o un colegio público muy bueno, cerca de su casa, en su barrio. ¿Cómo sabemos que es bueno? Por X o Y motivos, o sea, podemos mostrarles los datos y yo creo que ese tipo de transformaciones se pueden comenzar a dar. No va a ser un proceso fácil porque básicamente es decirle a la sociedad tiene que comenzar a cambiar diferente, pero yo pienso que hay gente que la hace y que es posible hacerlo. Ciertamente, también una anécdota, profesor Wasserman. El problema de los maestros del sector público enviando a sus hijos al sector privado es un problema de Colombia, de India, de Estados Unidos, de muchas partes del mundo, en el cual efectivamente lo que está sucediendo es que las personas que van al sector público están pensando enviar a sus niños al colegio privado. Eso se cambia cuando hay opciones buenas de colegios públicos. Y esa es la propuesta. Démosle opciones buenas de colegios públicos. Si no, no vamos a poder cambiar el imaginario. Si no, no vamos a poder cambiarlo de una forma sensata. Pero ciertamente yo creo que lo que usted está diciendo es supremamente importante y ese es parte del proceso que yo pienso que hay que pensar más a fondo. Gracias, Felipe. A ver, Gustavo Moreno nos había pedido la palabra hace un rato por el chat, entonces le voy a dar la palabra a Gustavo. Después tenemos a David Forero y Antonio Celia. Entonces, Gustavo, adelante. Muchas gracias a Felipe por la magnífica presentación, a la ministra por honrarnos con su presencia. Yo tengo 3 comentarios. El primero, pienso que es perfectamente posible llegar a la base de maestros sin pasar por FECODE, estructurar programas de capacitación permanentes y dignificar la profesión para eventualmente examinar sobre la base de que el examen sirve o para mejorar la remuneración o para salir del sistema. Ahí el precedente de Ecuador, donde el señor Correa puso al país en línea contra el sindicato de maestros y el país lo respaldó. Requiere una estrategia de comunicación, pero es absolutamente necesario. Todos estos procesos tomarán mucho tiempo, pero hay que enfrentarlo. FECODE no puede ser un monstruo y el secreto es negociar con la base en forma permanente para quitarle importancia a los directivos de FECODE en la vida de los maestros. Lo segundo, pienso que el colegio debe ser un foco de capacitación, no solo para la educación formal básica y media, sino también para los procesos de capacitación permanente de toda la población, porque estamos en una época de la historia en que se va a requerir jugarse muchos naipes todo el mundo para ser versátil, porque estamos en una economía cambiante, con automatización, con inteligencia artificial, pero también con oportunidades enormes si
se va capacitando toda la gente para ser funcional en espacios que hoy ni siquiera visualizamos. Esto limita la posibilidad o la aplicabilidad del principio de trastear estudiantes, pero ahí va el último comentario. Yo sí pienso que la segregación se va a reducir enormemente en la medida en que el país encuentre caminos para aumentar el ingreso a tasas tales que la tasa de crecimiento de la remuneración al trabajo durante un tiempo exceda incluso la tasa de crecimiento de la remuneración al trabajo incluso exceda el crecimiento a la remuneración del capital. Esto es perfectamente posible, la historia lo conoce, nosotros tenemos una brecha enorme entre el potencial de nuestra sociedad, tenemos que aprovecharla y también para eso es importantísima la institucionalidad educativa. Esos eran los 3 comentarios que quería hacer. Me ha parecido una gran presentación y el camino es sacar adelante la educación pública con toda clase, con la combinación de todas las formas de lucha. Muchas gracias, Gustavo. Comienzo con el último punto que haces. Ciertamente, yo creo que parte del problema de segregación de los colegios es el reflejo de segregación de ingresos y segregación geográfica. Y digamos que si uno puede comenzar a atacar el problema de inequidad de la sociedad de una forma global, yo sería totalmente partidario de eso y yo creo que el camino ciertamente de mayor prosperidad del país es a atacar el problema de inequidad y de gran segregación que existe en todas las esferas. Yo trabajo en educación y yo digo, listo, mi bloquecito, ¿dónde lo comienzo a cambiar? Yo ¿dónde cambio el problema de segregación en educación? Y precisamente por eso la respuesta. Pero yo estoy totalmente de acuerdo que, digamos, y además todo lo que está sucediendo recientemente es un problema de inequidad que se refleja en esta gran segregación que tenemos en la sociedad en todas las dimensiones. Pero otra vez, mi propuesta va hacia eso. Lo segundo que quiero decir es cierto, y es un poco también similar, un poco a lo que estaba diciendo la ministra, es yo no me puedo olvidar de la parte de calidad. Yo creo que yo no me olvidaría de la parte de calidad, pero otra vez, yo no creo que el sistema se vaya a ir a un desequilibrio, o por lo menos no rápidamente, metiéndole dinero a mayor calidad, a capacitación de maestros, a mejorar a los maestros. Es un proceso que romper el equilibrio a través de esa vida, llevamos intentándolo 50 años, 60 años, 70 años, y los cambios han sido muy, muy lentos. Entonces, digamos que yo digo, ay, ¿cómo cierto? La parte de calidad yo pienso que hay que seguir haciendo, intentar cambiar los profesores, intentar capacitarlos mejor, intentar ver cómo se hace un mejor estatuto docente, etcétera. Pero yo en este momento estoy ya llegando estoy en la cuerda y decir, ¿cómo cambio la discusión para que haya un desequilibrio? Y la única forma que he comenzado a pensar es, el desequilibrio se cambia es cambiando la segregación, no al revés. No es que yo voy a aumentar la calidad y cuando aumente la calidad esto va a comenzar a funcionar bien, porque ciertamente yo no creo que la segregación se termine. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar la segregación? Esa es la gran pregunta que yo me estoy haciendo recientemente. Gracias, Felipe. David Forero, después Antonio Celia y después Luis Fernando Alarcón. David, adelante. Muchas gracias, Amado, y muchas gracias, Felipe, por realmente una presentación como que le cambia a uno un poco una perspectiva nueva, sobre todo porque lo primero que tenemos que hacer es igualar la cancha e intentar homogeneizar un poco el sistema, porque políticas de calidad van a llegar generalizadas, van a llegar más rápido pues, a los mangos bajos y separar más el sistema. Entonces, son solamente, digamos, 2 preguntas muy rápidas y 2 comentarios. La primera es una aclaración, o sea, ¿qué niños serían escogidos para ir a este colegio? Digamos, niños que irían a un colegio público, ¿serían escogidos aleatoriamente
o geográficamente o meritocráticamente. ¿Sabes? Como que no me quedó claro. La otra pregunta es, pues esta es una intervención que sería muy puntual en el sistema y pues también requeriría una inversión grande también para construir el colegio. Entonces, ¿cómo generalizarla? Entonces, hay un punto que tocó la ministra y es la matrícula, el modelo de matrícula contratada, donde el Estado pues contrata a un privado que no ha funcionado muy bien en algunos lugares, por ejemplo como Cali, que es muy pues, más común. Pero, ¿cómo se podría usar esta fórmula para acabar esta segregación de forma un poquito más generalizada y no con una intervención puntual? Esas son las dos preguntas. Un comentario me pareció importante, lo que dijiste del sistema de aprendizaje de profesores. Ese es un problema que nosotros tenemos, es que no tenemos un ecosistema de innovación pedagógica. Entonces, el sistema educativo se ve como si uno pusiera como los pisos en términos de calidad, se vería como una ciudad en donde hay unos grandes edificios, unos colegios en donde hay una calidad muy buena y una innovación, y al lado tenemos en el mismo municipio, en el mismo barrio, colegios donde esa innovación no llega. Entonces se ve una ciudad en donde hay unos edificios altos al lado de unas casitas chiquitas. Lo que necesitaríamos poner es como una sábana encima de la ciudad, un sistema que si un colegio sube, de alguna forma, en un sistema de aprendizaje entre profesores, eleve la calidad de los colegios aledaños. Y esto, pues, digamos, podría uno pensarlo creando espacios, pues también Bogotá ha avanzado mucho, pues, y Medellín han avanzado en esto, espacios de interacción entre profesores públicos y profesores privados para que esa innovación pedagógica que se está dando más en colegios privados también le llegue a los profesores públicos. Y el último comentario es pues el tema de la segregación, que está un poco más metido, como decía el profesor Wasserman, como en el psiquis colombiano, que también es muy parecido a lo que pasa entre la educación técnica y la universitaria, y es que la técnica y tecnológica es como inferior. Y también la segregación geográfica no solamente se da entre ciudades, sino también en la ciudad con respecto al área metropolitana. Entonces ahí hay como dos mecanismos de segregación pues, bastante fuertes, que va a ser muy difícil, pero pues eso ya lo han comentado. Entonces, pues muchas gracias y realmente muy buena la propuesta. David, muchas gracias. Contesto las dos preguntas de una forma muy puntual y después me meto un poco en la discusión más gruesa. ¿Cómo escoger los niños? Ciertamente, parte de qué hace un colegio de concesión que sea público, hay dos factores. El primero es que el colegio no puede escoger los niños y lo segundo es que los niños no tienen que pagar dinero directamente al colegio. Entonces, ¿cómo se generaría eso? Se generaría con un sistema de matrícula centralizado, tal como están funcionando los colegios de concesión actualmente en Bogotá, que las familias aplican, entonces uno tiene ciertos cupos otorgados a familias de bajos ingresos de ciertos barrios y ciertos cupos a familias de medianos ingresos o ingresos altos. Y efectivamente lo que uno le dice con un sistema centralizado de escogencia de los estudiantes, uno le da los cupos a las familias de bajos ingresos y los cupos a las familias de medianos y altos ingresos. ¿Cómo sería un mecanismo? Uno puede generar un mecanismo, por ejemplo, de first come, first serve, o uno puede generar un mecanismo de aleatorización, o uno puede... digamos que eso ya ha avanzado mucho y yo pienso que esa parte, la logística sería relativamente fácil de hacer. El colegios de concesión en diversas partes es un problema que es fundamental y la ministra habló de eso. Pero básicamente yo sí creo que hay una oferta de proveedores privados que uno puede escoger en calidad a los proveedores privados que uno quiere y los mete en un banco de proveedores y otorga las concesiones basadas en calidad del proveedor. Eso en Bogotá funcionó relativamente bien, o sea, de los 23 colegios originales, los 23 colegios fueron muy buenos, casi los 23, hubo como 3 o 4 que no resultaron bien, pero en promedio fueron muy buenos colegios. ¿Cómo hacer eso en otras ciudades? Yo pienso que hay una curva de aprendizaje
Y yo creo que generar los bancos de educación, uno los puede hacer y intentar hacer otorgar esos proyectos de concesión por calidad a los oferentes. Ciertamente las redes de profesores son muy importantes, pero yo lo que yo me imaginaba era tener una red de profesores que será mucho más compacta y mucho más pequeña, en el sentido de que los colegios hermanos efectivamente roten los profesores y también se rotan los estudiantes en ciertas clases, y que efectivamente ahí es donde puede haber, cuando está esa cercanía y cuando está esa confianza, es donde yo creo que puede haber mucho más cohesión en lo que uno puede hacer en el sistema de innovación y de pedagogía entre profesores. Lo de cómo romper el imaginario es muy cerca al comentario del profesor Wasserman, y ciertamente yo creo que es, o sea, parte de lo que intentamos acá es decir, bueno, cambiemos la discusión de calidad a discusión de segregación, y cómo hacer que los colegios efectivamente comiencen a ser más mezclados. Yo pienso que es la parte interesante. Gracias Felipe. Ahora tenemos a Antonio Celia, después Luis Fernando Alarcón y después Rudy Holmes. Antonio, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Felipe, muchas gracias por compartir una interesantísima presentación. Buenísimo el aporte. Yo creo que, como alguien dijo, lo pone a pensar de una forma distinta, a mirar como otra perspectiva. Pero yo no sé si, digamos, esto parecería como pensar que tratar con los profesores para que mejoren su enseñanza, su pedagogía y sus resultados es casi que una tarea imposible. Que es el factor más importante en la calidad de la educación si uno tuviera que escoger uno solo. Y no sé si sea tan imposible como parece, y en línea con lo de Gustavo, yo creo que hay mucho que hacer por ahí, porque esta idea se ve sin duda muy interesante, muy distinta, pero no sé qué tan fácil sea implementarla, sobre todo no solo en Bogotá, sino en muchas otras partes. No es tan fácil. Ese es un punto. El otro es que, y valdría la pena averiguarlo, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero creo que esto mismo que estás proponiendo lo hizo una empresa privada en Perú que se llama Innova. Encontró unas oportunidades, unos huecos terribles de pésima educación, y empezó a construir pequeños colegios de muy buena calidad a muy buenos precios en estratos 2 y 3, y eso tuvo un éxito notable. Es decir, llenó un hueco ahí y empezó a generarse un efecto de comparación de mejor educación de colegios privados con ánimo de lucro, que aquí está el tema, frente a los públicos. Vale la pena mirarlo. Y lo último es que hace poco vi una información bien interesante de Empresarios por la Educación, que no le he analizado bien, pero correlaciona gasto en educación en Colombia, es decir, aportes del Sistema General de Participaciones más aportes privados con resultados Saber Pro. Vale la pena desmenuzar eso para mirar, porque creo que la correlación en principio lo que vi no es tan alta. Eran esos los comentarios de Felipe. De nuevo, muchas gracias por una estimulante presentación. Antonio, primero, me interesa mucho, digamos que otra vez, lo de trabajar con los profesores, yo lo veo que hay que seguir haciendo. Yo conozco muchas evaluaciones, por ejemplo, de capacitación de tiempos cortos a profesores, que los resultados son cero. Muchas, en muchas partes del mundo, en muchas. Y a mí sí me gustaría conocer más a fondo las experiencias que ha habido en el país. Yo te he escuchado a ti un par de veces hablando de experiencias en el país de capacitación de maestros que son exitosas. Me encantaría conocerlas y me encantaría comenzar a pensar si uno las puede evaluar de una forma rigurosa con métodos, salarios, etc. Ciertamente creo que la calidad de educación pasa por el maestro, y ciertamente yo no, esa parte nunca la abandonaría. Pero otra vez, cuando Armando me invitó a hablarles a ustedes, yo dije,
Pucha, ese grupo es un grupo pesado, o sea, ese grupo es un grupo de shooters que son gente que piensa y que básicamente están pensando cómo mover ese país. La primera vez. La segunda, yo le envié un email a Armando y le dije, Armando, me invitas a echar un rollo. Yo quería echar un rollo. Y esa noche pasé una pésima noche, porque yo dije, uy, carajo, yo voy a echar un rollo que yo no sé qué tan buen vuela a un grupo de gente que es pensante y que es... Entonces el rollo que yo les quiero decir era ese, es cambiemos la forma de pensar el problema de calidad de educación por un problema de segregación de educación. Y cuando uno comienza a pensar el problema de calidad de educación como un problema de segregación, la solución es cambiar la segregación, no es aumentar la calidad. Entonces, ahí estoy. Ciertamente yo veo que hay problemas y ciertamente creo que es posible que esto no vuele, pero la idea a mí me tiene contento porque yo creo que es una nueva idea de pensar la educación del país y llevamos mucho tiempo pensando el problema de educación del país de la misma forma, que es, hombre, cómo aumentar la calidad de educación del sistema público y entonces le metemos a profesores, le metemos recursos, los cambios han sido pequeños. Y hay buena intención, hay buenos programas, hay buenas cosas, pero los cambios han sido pequeños. Entonces, digamos que ese es el reto que yo comencé a pensar, ¿cómo desequilibrar un sistema que está bastante equilibrado? Me encantaría conocer las experiencias de ustedes, Antonio. Y lo de Perú voy a averiguarlo bien y te cuento, porque creo que es algo parecido, pero de forma privada, aprovechando lo que tú dices, la segregación, pero para hacer dinero. Okay. Gracias, Luis Fernando Alarcón. Bueno, gracias Armando y me uno a las felicitaciones, Felipe, porque yo creo que nos pone a pensar, esta propuesta implica un cambio de enfoque frente al problema, en fin, yo creo que es algo muy, muy valioso. Yo tengo dos comentarios. El primero, y es un poco de rememoranza histórica, casi que esto es empezar a reversar el proceso de segregación que hace 50 años era mucho menor. Yo pues lo digo por mi propia experiencia. Yo salí del colegio hace 50 años en Bucaramanga, en mi tierra, pues la cosa no era así de segregada. Los colegios privados, que normalmente eran regentados por los curas o por las monjas, normalmente, y pues eran muy buenos. Yo salí del colegio de los jesuitas, de San Pedro, la educación era muy buena, sin tanta sofisticación, pero competían con unos colegios públicos magníficos. Y de alguna manera, por ahí, hasta esa época, la gente se iba para un lado o para otro, más por razones casi que ideológicas. Los hijos de los patriarcas liberales pues no iban al colegio de los jesuitas, no los mandaban, entonces se iban para el colegio Santander, por ejemplo, y después fundaron un colegio privado que se desarrolló con el tiempo y resultó muy bueno, que era el Instituto Caldas. El punto va a que con el transcurso del tiempo, a partir de esas épocas, mientras que la educación privada evolucionó y creció y se desarrolló y salieron unos colegios bilingües súper sofisticados. Hoy en día, pues algunos son los mejores del país, los de Florida Blanca. La oferta de la educación pública se estancó, la calidad, en vez de seguir mejorando, pues se fue deteriorando, cosa parecida a lo que ocurrió pues también con la segregación en la universidad pública. Yo no sé hasta dónde la politización que se dio por aquellas épocas, 60, 70, la conflictividad que se dio contribuyó a eso. Eso no es el punto. Pero me parece que propender por reversar ese proceso tan nocivo tiene todo el sentido y me parece que Felipe le está dando a la pepa. Ahora, segundo comentario tiene que ver con quiénes son los principales actores para esta política pública que sin lugar a dudas debe ser de largo aliento. Esto es una cosa, para empezar, un proceso que debería desarrollarse en décadas, en generaciones. Aquí necesita uno, supongo yo,
un gobierno nacional que incentive este tipo de cosas, pero particularmente necesita unos alcaldes y unos gobiernos locales que hoy en día podrían hacer muchas de estas cosas. Posiblemente si este cuento le hubiéramos echado a Peñalosa hace 20 años, le hubiera hecho un twist ahí a su política de colegios de concesiones. Pero necesita uno que haya una continuidad, cosa que es bien difícil, como sabemos. Entonces, pues no sé, yo lo que creo es que esta es una idea que vale la pena ventilar, ser propositivos, decírsela o contársela a mucha gente, con el fin de que logremos, pues casi que, como se dice hoy en día, volver este tipo de cosas una especie de política de Estado que perdure en el tiempo, porque creo que la idea es extraordinaria y creo que le está dando al meollo del asunto. Esos son mis comentarios. Luis Fernando, muchas gracias. Me emociona mucho escucharlo. Cierto, una de las cosas más interesantes que yo he intentado pensar es cómo comienza a suceder la segregación en Colombia. Y yo tenía una hipótesis, que la segregación de Colombia comienza más o menos en los años 40, cuando el gobierno nacional decide comenzar a instaurar en colegios públicos la jornada doble. Cuando uno comienza a instalar la jornada doble en los colegios públicos, comienza a generar un problema de dualidad en el sistema. Y mi intuición es que la segregación comenzó a andar ahí. Usted me acaba de decir otra hipótesis que es interesante, que es un problema que también parte de la hipótesis es que en algunas zonas fue un problema que es casi político, de quiénes enviaban qué niños al colegio. Pero esa es una de las cosas que yo he comenzado a pensar, es decir, bueno, ¿qué tal si hacemos como una investigación histórica de cómo comienza la segregación en educación del país? Porque yo también tengo la intuición de que antes la segregación era muchísimo menor y en otros países yo sé que era mucho menor. En Argentina todo el mundo iba a colegio público y en Argentina había una gran mezcla, pero en algún momento el sistema comienza a tornarse en totalmente segregado. ¿Cómo sucede eso? Esa es una de las cosas que a mí me parece más interesante. Y el punto de quiénes son los autores principales de esta iniciativa, el gobierno local es fundamental. O sea, esto ciertamente tiene que moverse a través de gobiernos locales, además porque los diseños tienen que ser idiosincráticos de gobiernos locales. ¿Dónde poner los colegios? ¿Cómo hacer los contratos? Eso es totalmente local y yo creo que yo tengo alguna entrada a gobiernos locales como en Cali, como en Manizales, pero también me gustaría tener entrada a otros tipos de gobiernos. Y bueno, me emociona mucho escucharlo, doctor Alarcón. Gracias, Felipe. Rudy, adelante. Es un sensor, no sé si tengo sonido. Sí tiene. ¿Me oyen? No te vemos, Rudy, no te vemos. Armando. Rudy, lo oímos. Lo estamos Armando, oyendo. Bueno, gracias. No, Felipe, gracias por la presentación interesante. No me sorprende tanto, realmente no comparto la opinión general, pero varias preguntas. Una, ¿por qué el énfasis en volver híbridos los colegios públicos y no volver más integrados los colegios privados? Es que casualmente esta semana estuve oyendo un YouTube de este señor premio Nobel Deaton en Nueva York, y él está diciendo que el gobierno federal de Estados Unidos debería forzar a las universidades más ricas a abrirse.
y quitarles las ventajas tributarias a menos que el 50% de sus estudiantes fueran distintos a los que están recibiendo, que fueran de inferior nivel en los exámenes y que fueran también de extractos más pobres, porque allá la segmentación por clase en las universidades es mucho más fuerte que en la escuela secundaria. A mí se me ocurre que si los colegios no pagan impuestos de renta, deberíamos hacer algo parecido, es decir, forzar que vaya más gente distinta a los colegios privados. Lo otro es, pensando, por ejemplo, lo que pasa cerca de Washington. Tengo gente conocida que vive en Virginia, pero arriendan un apartamentico en Bethesda para que el niño o la niña pueda ir al mejor colegio de allá, que no me acuerdo cómo se llama, un famoso poeta de Estados Unidos. Entonces, nosotros, si tuviéramos unos colegios excelentes, públicos, estoy seguro que habría mucha gente que querría que sus hijos estuvieran allá. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, en los años 30 y 40 aquí, había colegios que eran adjuntos a universidades. Por ejemplo, la Nacional tenía el Nicolás Esguerra, que era un colegio de élite. Estaba el Camilo Torres, que está aquí en la 34 con Séptimo, también era de élite. La escuela pedagógica donde estudió mi mamá era de élite, tan de élite que allá se educó la mamá de Juan Manuel Santos y sus hermanas, que todas son señoras de sociedad. Entonces, era porque la calidad de los colegios era muy buena. Entonces, esa sería otra manera de hacerlo, es decir, crear unas instituciones de muy buena calidad públicas y la gente va a llegar allá. Pero también obligar a los Nueva Granada. El andino creo que ya tiene bastantes niños de distintos orígenes, porque creo que era parte de la manera de pensar del gobierno alemán anterior, pero eso me pregunto por qué no pensaste en eso. Y finalmente, leyendo la semana pasada un artículo en el Economist sobre la calidad de la educación en la pandemia, ellos hablan de que desde fin de semana han logrado equilibrar parte de la pérdida de colegios. Entonces se fue el sonido. A las institucionales que puede ser formar que ayuden a los jóvenes al fin de semana y aún mejor, inclusive familias que quieran fuerte muy bien que puedan familias etcétera, bien, a que no solamente fue de gente de la misma edad y con las familias. Esas son mis preguntas. Rudy, no te entendí la tercera, pero puedo ir con la primera y con la segunda. ¿Por qué no hacer la misma idea con los colegios privados? Ir a los colegios privados tiene un pequeño problema, Rudy, que es que los colegios privados escogen a sus estudiantes. Entonces, los colegios privados, por más que uno les diga, usted tiene que tener un cupo de 20% de personas de bajos ingresos, los colegios van a escoger a los mejores niños de bajos ingresos y el sistema va a dejar de lado los niños de menores ingresos y con más problemas en el sistema público. Digamos que parte del problema es cómo solucionar eso y es muy difícil dada la normatividad que tenemos. Dos cosas. Lo primero es que en Chile, cuando hicieron el sistema de vouchers, básicamente era eso, es decir, hombre, vamos a hacer un sistema en el cual la gente de bajos ingresos tuviera un colegio privado. Pero primero los colegios no participaron todos, eso de pronto no lo puede solucionar. Pero lo segundo es que los colegios escogieron a sus estudiantes y el sistema se generó mayor segregación
y no menor segregación. Las personas que se quedaron en el sistema público eran cierto tipo de personas y las que llegaron a los colegios privados eran otro tipo de personas. Entonces, digamos que parte del problema es ese y ciertamente... Perdona, te interrumpo. Mira, sí. El punto de Dayton es que hay que obligarlos a tener una mezcla de estudiantes que no sean los más pilos, sino que sean representativos de todas las distintas. Ellos van a alegar que eso le daña la calidad, pero eso no es cierto. Entonces sería un gobierno regulatorio puede impedir que hagan escogencias y escojan a los mejores, porque ahí no estoy de acuerdo contigo que eso coayudaría a la segregación. Muy bien, pero sí, de pronto uno puede tener un mecanismo legal para hacer esta propuesta. Dicho sea de paso, India lo está intentando hacer y los resultados son muy mixtos. India dijo que el 20% de los cupos de colegios privados tenían que ir a personas de bajos ingresos. Y otra vez, el problema regulatorio es inmenso. Segundo, cómo se demuestra que efectivamente lo están haciendo. Pero tercero, el problema de la escogencia de los estudiantes está entrando ahí. Entonces, digamos que yo escogí un mecanismo que es el de hacer colegios de concesión o colegios públicos de muy buena calidad en ciertas zonas en los cuales el colegio no puede escoger la matrícula si no hay un proceso centralizado que le escoge la matrícula. Estoy totalmente de acuerdo con tu punto de los colegios públicos muy buenos y precisamente ese es el punto. O sea, cuando yo hablo de colegios de concesión, yo no estoy haciendo la separación de colegio de concesión público o privado. El colegio de concesión es un colegio público. Y si uno podría generar un colegio público, eminentemente público, de muy buena calidad, en un sitio donde esté la mezcla, hágalo. Por ejemplo, el pedagógico es un colegio público literalmente de muy buena calidad en el cual hay algo de mezcla. Esa sería la idea. Si uno también lo puede generar, pero el punto es dónde ponerlos. Y ese es donde el punto geográfico es un punto que es importante. El tercer punto no te lo escuché, Rudy, porque había problemas de sonido, pero... No, el tercer punto es si uno pudiera complementar lo que estás diciendo y para lograr el mismo tipo de resultados con tutores que actúen en forma voluntaria o pagados por el Estado, que están experimentando en varios colegios en Estados Unidos y en Europa ahora con la pandemia, que cuando hay deficiencias en el aprendizaje por los aislamientos, los tutores están mejorando los resultados de los estudiantes. Y añadía yo que podría haber también organizaciones que permitan que jóvenes de barrios populares vayan a pasar fines de semana o temporadas con familias que sean voluntarias y les presten un ambiente familiar un poco más interesante. Eso podría ser muy, muy importante. Yo creo que además le aliviaría la conciencia de mucha gente. Yo también estoy de acuerdo, Rudy. Los tutores, te cuento una cosa, Rudy, también Colombia está avanzando en ese tema y están en innovación, o sea, Manizales y Cali lo están haciendo y tienen un programa de tutores en los cuales yo estoy metido y es muy interesante el programa de tutores. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rudy. Gracias, Felipe. Santiago Montenegro. Gracias, Felipe. Felicitaciones otra vez por una excelente presentación, por unos datos que me parecieron fascinantes y por esta idea, ¿no? Esta idea de, bueno, si queremos disminuir la segregación, mejoremos la calidad. Eso es un poco lo que hemos tratado de hacer hasta ahora, pero veamos la dirección contraria, ¿no? Hagamos un esfuerzo por reducir la segregación como forma para aumentar la calidad. Me parece una idea muy interesante. Y cuando la estabas presentando, lo primero que se me vino a la mente es un poco lo que están haciendo en Francia. No sé si en los colegios, pero sí con educación superior y en particular con la Escuela Nacional de Administración, ¿no?
que es la propuesta de Macron de la campaña y que ya la va a comenzar a materializar. Y es claro, porque en Lena se volvió un centro de discriminación de una élite, ¿no? Una élite, entonces pues cerremos Elena. Y eso es lo que van a hacer, cosa que me parece absurda, ¿no? Si hiciéramos eso acá después, bueno, entonces cerremos el gimnasio moderno o la Universidad de los Andes. Sin embargo, yo creo que sí hay, digamos, otros elementos, y algo de eso dijo Moisés Bachmann, la estratificación no es solo de plata, no es solo de dinero, ¿no? Sino es un poco cultural, es de estatus, es de prestigio, sí, de clase social. A Lena, hasta donde yo sé, no es que van los más ricos, no, van muchachos muy inteligentes, los más inteligentes, o entre los más inteligentes de toda Francia, de todos los estratos, de todas las ideologías. Allá salió Mitterrand, allá salió gente de izquierda, gente de derecha, ¿no? Pero sí se volvió una cuestión de élite, digamos oligárquica, ¿no? Que no es necesariamente de plata, ¿no? Entonces un poco, yo me imagino que tú no estás de acuerdo con ese modelo, pero me gustaría conocer tu opinión sobre ese modelo que está aplicando Macron en Francia. Conozco muy poco, pero yo creo que la idea en varias partes del mundo está apuntando hacia lo mismo, es cómo generar mayor democratización de la educación en centros de altísima calidad. Rudy menciona un par de ejemplos en los colegios. Digamos que mencionó el ejemplo de las universidades, de cómo intentar hacer que universidades privadas decir, oiga, tenemos que comenzar a meter personas de bajos ingresos acá. Las universidades privadas, dicho sea de paso, yo estaba en Harvard y estoy en Vanderbilt, y tanto Harvard como Vanderbilt están muy interesadas en traer personas de ingresos bajos a la universidad. El problema es el mecanismo de escogencia, el problema es que los están escogiendo de cierta forma, pero de todas maneras una universidad como Vanderbilt, le interesa tener personas de muy bajos ingresos que sean los mejores, porque precisamente ellos quieren tener en el mismo salón a esa persona y a una persona rica también que con muy alta, académicamente muy bien preparada. Pero entonces, digamos que parte de lo que yo estoy pensando es esa idea, y tú la resumes de una forma muy clara, y es la causalidad va de segregación a calidad en lo que nuevo que estoy pensando, que no es tan nuevo. Yo estoy de acuerdo con Rudy, yo no estoy diciendo nada totalmente descabellado, pero yo sí creo que hemos estado en el país muy enfrascados en el problema de decir, oiga, tenemos que aumentar la calidad, y que, bueno, de pronto en un futuro eso va a aumentar la desegregación, y eso nos va a mejorar la sociedad. Y bueno, yo en este momento, yo sí creo que la idea de revisar cómo estamos pensando el problema de calidad y el problema de segregación a calidad, yo creo que es algo que es interesante, y yo creo que potencialmente puede desentrabarnos un poco en esta discusión que tenemos. Felipe, perdóname una cosita, pero tú no estarías de acuerdo, por supuesto, creo yo, en cerrar Harvard. No. O en cerrar el Nueva Granada. No, me quedaría sin trabajo. Si deciden cerrar Vanderbilt, me quedo sin trabajo. Pero Felipe, bueno, no veo más manos levantadas. Yo quiero preguntarle a la audiencia si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta final. Entonces, no veo respuestas. Adelante, Antonio. Felipe, un aplauso muy grande para ti, un agradecimiento enorme a la ministra y a Moisés Wasserman por habernos acompañado. Felipe, y seguimos esta discusión. Un gran abrazo y un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Felipe. Gracias. Gracias. Gusto.
Gracias, Felipe. Muchas gracias a la ministra que nos dedicó 2 horas. Sí, muy A impresionante. ustedes, muy generosos. Gracias. Muchas gracias. Chao, ministra. Feliz tarde. Gracias. Chao. Chao, Jota. Quedamos